Bienvenidos y bienvenidas. Una tarde además calurosa, con lo cual se agradece que haya bastante gente aquí reunida en el espacio Joker, que siempre es un placer venir y un placer repetir, porque no es la primera vez que charlamos Miguel Briva y yo, y la verdad es que siempre surgen charlas muy interesantes, como lo es su obra, que eres bastante prolífico, hay que decir. Bueno, no para lo meticuloso que eres con los dibujos y con todo, yo creo que eres bastante prolífico. Esto es un recopilatorio de... hay un poco de todo. Lo interesante es que, al margen de algunos chistes concretos para orgullo y satisfacción y demás, también has resignificado algunas imágenes, alguna cartelería para algún festival, portadas, libros, y has añadido también prosa. Has escrito bastante, que creo que es una de las identidades un poco más de este libro, de Se Busca, que ya de entrada, y como vemos en la imagen, que se anuncia un poco como lecturas instantáneas para tiempos de premura y zozobra, esas dos palabras que... Como añejas. Sí, te iba a decir que se nota que a mí también me gusta mucho emplear el lenguaje que para mucha gente está ya caduco, sí. o te llaman pedante y cosas así por emplearlas, o te dicen que directamente no existen, ¿no? Ya. Y sí que las empleas a veces también en los textos del interior, y bueno, me hace mucha gracia. ¿Te apetecía hacer este recopilatorio? Bueno, la verdad que en realidad, ¿se oye? Sí. ¿Estáis tan lejos? Ahora se oye. Ha habido un cambio aquí y ahora creo que se oye. Ahora sí. Sí. Vale. En realidad yo muchos de los libros que he hecho han sido recopilatorios porque mi trabajo es bastante disperso. O sea, mi trabajo con el que me gano la vida, que afortunadamente la mayoría de las veces ha coincidido con cosas que yo también he deseado hacer, ¿no? O sea, que no he tenido para ganarme la vida que hacer cosas indeseables. Por lo tanto... Como la gran mayoría de la población. Bueno, desgraciadamente, o sea, pero alguna también he tenido que hacer, pero quiero decir que eso me permite poder juntarlo todo y vertebrarlo un poco y darle sentido sin pensar que va a ser un cajón desastre, sino que de algún modo, y sobre todo por el tipo de temas que me preocupan y tal, pues al fin y al cabo de algún modo hay una unidad, no solo gráfica porque lo hago yo, sino por el tipo de inquietudes que hay detrás, ¿no? Y en este caso se junta material un poco disperso que he ido haciendo, como bien dices, pero sobre todo hay mucho material del que he ido publicando en los últimos 4 años en las redes sociales, en Instagram. Yo nunca he tenido redes sociales, ni soy nada amigo de las redes sociales. ¿No tienes WhatsApp? No tengo móvil, tampoco smartphone, no me mola el rollo. Soy bastante escéptico sobre el buen uso de las herramientas en un contexto cultural o económico como el nuestro, ¿no? Entonces, pero bueno, por consejo de una amiga me apunté básicamente porque me dijo... tú estás ahí a tu aire, pero en internet pasan cosas, en el mundo digital pasan cosas. Sí, sobre todo para un creador gráfico ahora es bastante esencial. Sí, y de algún modo incluso como que se empieza a creer, en concreto en Instagram, no sé, yo todo esto lo digo así un poco de oídas. De oídas, sí, o la impresión que a mí me da, pero es como si se hubiera creado un internet dentro de internet que era el Instagram, ¿no? Para la gente, y ya de hecho las páginas web y eso dejan de tener sentido, entonces... Era como ella me dijo, es que si no vas a desaparecer, ¿no? Y yo, de hecho, me veía un poco ya traslúcido, entonces dije, es que va a ser verdad. Pero bueno, me puse ahí a publicar y de hecho también lo vi como una oportunidad, un poco naif por mi parte, y ahora diré por qué, pero... Claro, yo cuando hacíamos fanzines, no sé si... Te iba a decir, claro, también, yo te conozco de dinero, claro. Vale, te voy a decir que es un poco el equivalente a fancineo. Y era el punto de decir, hostia, esto es como hacer un fanzine, solo que en lugar de dejarlo en varias librerías y que lo lean unos cuantos frikis a lo largo del tiempo, pues esto es, pum, ipso facto, inmediato. Y llegas a mucha más gente. Y mucha más gente. Ahora, la segunda parte... No pagan nada. Bueno, bueno, tampoco el fanzine. No, el problema es la calidad de lectura que se da ahí. O sea, que cuando tú vendes un fanzine y la gente lo compra y tal, ahí hay un acto un poco equivalente a la diferencia que había entre comprar un disco de vinilo, compartirlo con tus amigos, recrearte en la portada, darle varias vueltas, ¿no? Esa escucha atenta.
Y ahora pues poner una lista de estas de Spotify infinitas en la que ya ni sabes cuándo estás oyendo la música que tú has elegido y la que ya está eligiendo el algoritmo. El algoritmo. ¿No? Entonces hay algo parecido, o sea, y lo hablaba antes con Fernando, ¿no? La cosa esta del scroll, ¿no? La scrollización de la vida, ¿no? Entonces, es verdad que ahí se gana en cantidad, es un poco metafórico como de nuestro mundo, se gana en cantidad pero se pierde en calidad, algo así, ¿no? Pero bueno, aún así, quiero decir, yo lo he hecho. Sí, de hecho en tus imágenes muchas veces hay bastante texto para cómo suele ser este tipo de imágenes que funcionan muy bien en Instagram. Yo estoy seguro que mucha gente pues se lo salta justamente por eso, y yo también veo que... Verá el dibujo, ¿no? Verá el dibujo. Sí, o a lo mejor ya le da pereza o lo ve viejuno, yo qué sé. O sea, yo también veo qué tipo de estéticas están emergiendo, de autoras y autores emergiendo bajo esta nueva forma, digamos, de ver y de compartir, ¿no? Y efectivamente son otro tipo de contenidos, más rápidos, más amables, más directos. Muy amables y muchas veces minimalistas en cuanto al tipo de dibujo, para que se vea rápidamente que son dos monigotes hablando. También hay que pensar que ahora con lo de las IAs, realmente casi que lo que los humanos podemos aportar es la imperfección. Sí, porque como la artesanía, IAs, ¿no? Y de hecho el estilo de mucha gente pues es espontaneidad, es sencillez, porque... Eso es justamente para lo que las inteligencias artificiales nos están siendo entrenadas. Están siendo entrenadas para las imágenes más impactantes, ¿no? Más como de videojuego, de ilustración muy currada, ¿no? Bueno, están siendo entrenadas, pero también están siendo envenenadas, por lo que he leído últimamente, que es interesante, porque claro, si a una inteligencia artificial podemos hablar de estas cosas porque están en tu libro. O sea, sí, que si tú también la entrenas mal o la envenenas, también hace que luego puedan salir cosas... Están fatalísimamente entrenadas todas. Bueno, podríamos hablar muchísimo sobre este tema, porque además sale en todas las charlas así a las que últimamente... Inevitablemente. Sale porque es verdad que es un tema que a lo mejor hace 4 años parecía impensable en el mundo gráfico y ahora están ya ahí. Bueno, es que está en todos lados. Digamos, sobre todo con esta deriva nueva que es lo de entrenar inteligencia artificial para robar los derechos de autor de un montón de peña y básicamente para tratar de extraer dinero de esos ámbitos que hasta ahora estaban, digamos que solo estaban a disposición de los humanos, porque nadie pensó, o sea, pensamos que las máquinas iban a servir para aliviarnos de las tareas fatigosas e indeseables, no de justamente aquellas que nos dan un placer casi mayor de lo que... La creatividad, ¿no? Claro, sería como inventar máquinas para que se acuesten con tu pareja, ¿sabes? En lugar de ti. Bueno, depende de la relación que tengas, igual es lo suyo. O sea, a lo mejor excepcionalmente, no sé, pero a priori no es algo que desee. No, a ver cuando inventan una máquina ya para que yo ya no tenga... Bueno, pero está claro, tal y como funciona el turbocapitalismo, probablemente los robots que están saliendo y los que van a salir, lejos de aliviarnos del trabajo duro, va a ser un poco... si es así, nos lo van a cobrar. Sí. Y si no, pues eso, pues en el caso de la IA, yo creo que es una herramienta como otra cualquiera que tú la puedes emplear con un punto de vista ético-lógico y con un criterio de inteligencia no artificial, pero el problema es que yo creo que veo es más bien el criterio del público, es decir, que le vale cualquier cosa, le vale un señor con 7 dedos y con la mirada perdida y un cuerno de más en la ceja. Hombre, yo más bien veo que ese es el problema, que a la gente le da igual lo que ven. Claro, también cuando tú a la gente un poco la entrenas como a una inteligencia artificial a aceptar productos creativos cada vez más pobres, por ejemplo, como sucede en la música a día de hoy, pues claro, llega un momento que la gente efectivamente entiende que la música es una cosa, una base de ritmo, unos filtros para la voz, un no sé qué, que puede estar bien todo eso, pero que todo sea eso es lo que es un poco empobrecedor. Sería como si solo estuviéramos oyendo, ahora solo oímos fa, re sostenido y sol, y bueno, y el resto de las notas porque hemos renunciado a ellas, ¿no? Es un poco... La música también te toca porque tú también andas ahí. ¿Sigues con el grupo? Bueno, digamos que mantenemos mucho la amistad y el vínculo, pero lo de reproducirnos no ha sido una buena idea en términos musicales. Esto es muy apocalíptico. Esto es muy apocalíptico. No ha sido lo más práctico que se nos ha ocurrido. Pero bueno, hay que estar a tope porque alguien tendrá que mantener esto, ¿no? Bueno, en la humanidad, digo. Habrá un momento que volverá a ser un hobby, quizá. Claro, no. Sí, hobby, sí. Pero no, también ahí sobre eso, claro, hay que hablar de
Claro, nosotros éramos un grupo amateur, pero es que cuántos gente, musicazos y grupazos están funcionando como no hacíamos nosotros, como un grupo amateur, y eso es lo que es un poco triste, sobre todo cuando ves el tipo de música mainstream que se consume, que es bastante pobre. Ya está, pero bueno, hasta aquí llega mi comentario de viejuno. musical. Bueno, ya está, si alguien... En fin. Bueno, vamos a estar a abuelo Cebolleta inevitablemente. Sí. Si hablas de la actualidad y de las noticias que cada día nos apabullan, es inevitable que salga el abuelo Cebolleta que tenemos dentro, los pre-boomers. Sobre todo los que además leímos al abuelo Cebolleta, ¿no? Post-boomers, efectivamente, porque habrá quien no sepa quién es el abuelo Cebolleta. Claro, exactamente. Pero bueno, y volviendo al libro, que si no nos vamos demasiado pronto por los ceros de Úbeda, el título ya, ¿no? Se busca un futuro posible en el que desear vivir. O sea, no dices ni siquiera en el que poder vivir, sino desear. O sea, que quizá no se encuentre. No, pero te lo explico para que se entienda un poco. O sea, este libro arranca y un poco pretende abarcar el periodo de los últimos 4 años, un poco partiendo de la pandemia, justamente, ¿no? Porque de algún modo, no sé si vosotros tendréis esa sensación, yo hablo de ello un poco en el prólogo, pero mi sensación es que a raíz de la pandemia es como si hubiéramos entrado en un proceso de aceleración, y yo pongo el ejemplo como de esas bolas, ¿sabéis? Las de los souvenirs, que es como una bola de cristal como con nievecita, sí. ¿no? Pues es como si de algún modo... purpurina y cosas así. Sí, pues como si se hubiera agitado y ya eso nunca se amaina, ¿sabes? Esa tormenta de nieve. Y de algún modo, claro, al no amainar, como que no podemos ordenar los pensamientos, no podemos jerarquizar ideas, no, estamos un poco perdidos, o sea, hay como una confusión, ¿vale? Entonces el libro pretende abarcar como este momento que yo veo especialmente turbulento, dentro de que yo llevo hablando de muchas de estas cosas mucho tiempo, pero ha sido un poco como la conjunción de la pandemia y el post-trauma que ha dejado en la sociedad con todos sus derivas, el auge del fascismo y del negacionismo loco, ¿no? Esto de negar la realidad ya en grado sumo, pues digamos que ahora está tal, el auge del belicismo con las guerras, con Ucrania, con Gaza. Parece como que se juntan un montón de elementos. Y vamos a salir mejores, pero bueno, parece ser que no. No sé, bueno, a lo mejor es que hay que darle un poquito más de tiempo, ¿sabes? A la cosa, pero bueno, lo que digo es que ese es un poco el marco del que hablo en el libro, pero con esta idea del Se Busca, de los carteles de Se Busca, un poco como salir de esa especie de embotamiento, ¿vale? O de desesperanza, y tratar de vislumbrar cómo se sale de ahí, ¿no? De una cosa que nos pasa a todos. Y por eso esta cosa de los carteles de Se Busca que van vertebrando el libro funciona un poco como, o tratando de ser como de un antídoto de eso que la sociedad nos va diciendo todo el rato que tenemos que anhelar, ¿no? Y que para mí no son anhelos propios de cada uno de nosotros, sino que son cosas construidas, ¿no? Como deseos preconstruidos. Entonces tratar de decir, bueno, vamos a buscar, porque toda vida es una búsqueda, pero vamos realmente a buscar cosas que nos hagan bien. O sea, las cosas que necesitamos, y que no las que necesito yo o tú, sino las que realmente necesitaríamos todos, ¿vale? Y dentro de eso, y es una cosa en la que yo llevo mucho tiempo dándole vuelta, como humorista satírico, claro, yo ya hace años que me empecé a quedar un poco a plantearme hasta qué punto el trabajo de la sátira tiene sentido en un mundo que ya se presenta sin veladuras, ¿no? O sea, desvelado. O sea, que cuando... Te quiero decir, en el que el presidente de los Estados Unidos, en el que puede que ahora haya un presidente convicto y presidente, ¿sabes? O sea, que yo había pensado que le van a poner... Bastante probable, de hecho. Yo creo que van a instalar en el despacho Oval, van a ponerle barrotes, simplemente. Y entonces que esté dentro, pero con barrotes. Y luego se quita por si luego ya viene uno que no sea convicto. Me da que van a ser barrotes de chocolate, en todo caso, pero que sea simbólico. No, o de oro, ¿no? Porque este tío lo que tenía era váteres de oro y tal. Bueno, pero quiero decir que
O gente como Ayuso, o sea, son esperpentos con patas, ¿no? Es como el rey está desnudo. Sí, es como vamos a satirizar lo que ya es una sátira. Claro. Vamos a caricaturizar lo que ya es una caricatura, no la super caricatura. Claro, es como si el satirista era el que era como la niña o el niño del cuento que decía, que el rey está desnudo, no os dais cuenta, pero claro, si es que ya el rey está desnudo y la gente dice, sí, vale, casi, yo le he votado. Casi, entonces, claro, casi el rey va vestido de bufón ya. Exactamente. Entonces, en ese punto, claro, ¿qué hacemos los bufones? O sea, y como tampoco podemos ser reyes, porque ya está copando los dos cargos, ¿no? Se ha fusionado el bufón y el rey. Se ha fusionado. Entonces, claro, llega un momento que yo, por lo menos, la sátira y el humor, que creo que hay siempre que practicarlo en casa, o sea, que es una de nuestras herramientas fundamentales y de uso cotidiano, pero es verdad que cuando uno la usa en la escena pública, yo tenía la sensación de que su eficacia estaba disminuyendo considerablemente. Entonces, de un tiempo a esta parte, y según yo me acerqué al ecologismo y tal, y a otro tipo de, bueno, pues de actitudes políticas y tal, ¿no? Buscando nuevos sentidos y tal, pues ahí sí que empecé, también leyendo a otra gente y tal, a sentir que realmente lo único que a día de hoy se puede hacer que verdaderamente sea rupturista es plantear una alternativa. Y plantearla no desde la política y de la ideología y tal, sino desde el relato, que es lo que verdaderamente configura nuestro pensamiento profundo, ¿no? Lo que pasa es que gran parte de ese relato, que creo también lo ves en el libro, es un poco volver atrás en muchos aspectos. Bueno, no lo sé, es que tampoco yo veo que esto haya sido venir adelante. O sea, que adelante, atrás, ¿de qué estamos hablando? Sí. O sea, pero recuperar cosas que hemos perdido, por ejemplo, el sentido de comunidad, la conciencia de clase, bueno, sí, estados espirituales, que a veces en el fondo son constructos también, pero vuelves un poco a... Bueno, pero quizás son más reales de lo que somos las personas. O sea, yo creo que ahora mismo la humanidad vivimos en contra de nosotros mismos, de nuestra naturaleza. Y eso genera todo este malestar psíquico a una escala cada vez más colosal, ¿no? Y en parte quizá hay que recoger algo de cable, no solo en términos energéticos y materiales, porque ya sabemos que hay unos límites planetarios que ya los hemos tocado, sino incluso en términos culturales y de cosmovisión. Es decir, llevamos décadas contándonos que somos peores de lo que somos. Y eso está teniendo un efecto mental en todos nosotros. Antes lo hablábamos con Fernando, hablábamos de un libro que se llama... destacamos lo malo. Sí, pero de manera no solo tóxica, sino falsa. Hay un libro que antes comentaba con Fernando que se llama Dignos de ser humanos, de Rutger Bregman, que es un escritor holandés, y el tío lo que ha hecho es recopilar documentación histórica y también científica sobre estudios sociológicos y tal, sobre todos estos mitos, como que muchas veces en muchas conversaciones salen como de experimentos que se han hecho que demuestran que los humanos somos muy malos y no sé qué, y entonces de repente va desmontándolo todo, y al final te das cuenta de que es todo un constructo brutal que se ha ido montando en las últimas décadas y que es totalmente falso. O sea, lo de comernos los unos a los otros y, por ejemplo, se estrella el avión en el que vamos. Nada. No, de hecho, la historia de Bayona, yo no la he visto, pero lo que me han contado, que pretende hablar de una cosa bonita, de cómo sí. Bueno, eso es más real. O sea, y hay, por ejemplo, un libro que yo hice la portada de Rebecca Solnit, que se llama Un paraíso en el infierno, y en ella analiza muchas situaciones de crisis. Por ejemplo, el Katrina en Nueva Orleans. Y entonces, frente a todo lo que se decía en su momento de que aquí había un pillaje horrible, de que nada de eso es real. Eso no pasó. O igual no fue tan exagerado, ¿no? Pero a unos puntos, o sea, quiero decir que a lo mejor 3 personas robaron algo, puede ser. Pero que masivamente lo que ocurrió es que la gente cooperó. Es así. Y eso pasa en todos los sitios. Pero esa noticia no interesa tanto. Bueno, porque va en contra del sentido común hegemónico actual, que es hacernos creer que somos una mierda, básicamente, para entonces aceptar este mundo de mierda. Bueno, vamos a intentar coger algunas frases positivas del libro, que he hecho aquí una recopilación, que también las hay, y hay alternativas y cosas que aportas. Esto, lo que pasa que primero... Ahora se está hablando de humor, ¿no? La risa es el orgasmo del intelecto. Ahí lo dices, por ejemplo. Sí. De hecho, yo creo que es que la risa y el humor es una cosa que se ha denostado mucho, quizá por esa organicidad suya, por esa
Y porque efectivamente después del orgasmo no creo que haya una cosa que haga, ¿no?, que le pase al cuerpo más disfrutona que la risa, ¿no? Y luego es muy interesante porque estudian antropológicamente, el humor es una herramienta muy profunda, y por eso quizá el poder, bueno, evidentemente por eso el poder tiene un terror atávico a todo tipo de burla y de humor, porque el humor puede que una de sus raíces fundamentales, aparte del goce, de la empatía y tal, era en los cazadores recolectores y en las culturas más antiguas, más ancestrales, era un mecanismo de control para que la gente no se le fuera a la olla, ¿vale? Entonces, cuando un cazador era el mejor cazador y estaba alardeando y tal, todo el resto de la comunidad lo que hacía era reírse constantemente de esa persona, burlarse, humillarla casi. O sea, que se muriera de vergüenza. Y esa era la manera, es un mecanismo antropológico para controlar que la gente no se supedite de su lugar, ¿no?, en una comunidad, y acabe acaparando y generando una jerarquía, ¿no? Que claro, ahora nosotros ya estamos en ese mundo de jerarquía, ¿no? O sea, claro, si ya el que está arriba se autoparodia ya directamente, como Milei, por ejemplo, sí, es que pero parodiar a Milei ya es una cosa... Pero ellos no es lo más hacen... loca su vida que puedas decir cosas. Claro, pero ellos no lo hacen como porque sean muy listos y digan voy a quitarle la herramienta para meterse con nosotros autoparodiándome. No, es porque hemos llegado a un punto tal de absurdez, delirio, en el que casi que lo más lógico es que sean este tipo de personajes las que lideren, porque todo lo demás, bueno, para empezar, esta gente realmente lidera poco. Son simbólicas, son cabezas simbólicas. Son hombres de lo que funciona a día de hoy es una infraestructura, no son poderes concretos de personas, ¿vale? Es una infraestructura y un sentido, una lógica, que es la del capitalismo, y una infraestructura. Eso es lo que manda el mundo a día de hoy. Quitas a Trump y te sale otro igual de idiota allí al lado. Cada vez más. Bueno, sí. O igual los medios que nos quieren hacer ver que cada vez hay más. Pero no, yo creo que... yo no creo. Yo creo que es que cada vez no lo sé por qué, habría que darle una pensada. Pero sí es cierto, retomando, que nos interesa lo morboso, lo oscuro, las tragedias, las catástrofes son mucho más cinematográficas que contar fulanito ha ganado un premio, el premio nacional de cómic. Pero eso... Sí, pero eso también es curioso. Yo lo estoy hablando ahora. Las series se funciona mucho basado en hechos reales, los true crimes, el lado oscuro. Imaginaros una tribu, o sea, para simplificarlo, imaginaros una tribu que de repente genera toda una serie de relatos y mitos en las que todos los relatos son, hay que ver qué mal cazamos, la flecha es que no apuntamos, le damos, o sea, tiramos al mono y le damos al... Esto es muy español. Al primo. Esto es muy español, esto que estás diciendo. Bueno, como... Spain es diferente. Sí, o sea, pero como una... Claro, tú dirías, tío, pero esta tribu, qué idiotas son, o sea, porque se han montado, o sea, porque se auto-ningunean a sí mismos, ¿no? Pues de algún modo algo pasa. Y esto ya llegando o sea, a un nivel un poco más profundo de este pensamiento, es hasta qué punto el canon occidental artístico no está trufado de esta especie de malentendido, malintencionado que se ha ido inculcando en nuestras mentes y en nuestra sensibilidad. Y esto yo lo he debatido con otros amigos, artistas, gente del cine, gente de la escritura y tal, y eso está ahí, es un fantasma. Sí, no, a ver, si a mí me estás convenciendo, vamos, pero luego entro a Twitter y no sé yo. Y quieres matar, ¿no? O sea, es como complicado, es como sí, complicado. pero también, a ver, el universo digital nos está dando también, es un espejo, es una lente deformante. Es como un espejo de las ferias estas antiguas. O sea, que no podemos pensar que lo que vemos ahí tiene que ver para nada con lo que somos los seres humanos reales. No, sí, bueno, ahí están. O sea, ahí están las fake news, ahí están las fake news y los bulos y todo también. Bueno, y la propia gente que, por ejemplo, en las redes sociales lo que está dando es una imagen que es un simulacro de su imagen. No son ni ellos, o sea, de hecho les importa más la imagen que se da a través de lo digital. Estamos viendo precisamente alguna imagen que va... Sí, hay alguna cosa loca así, de la locura esta... O sea que eso, quiero decir, que estamos dando por naturalizado el creernos una especie de trampantojo. El concepto de hedonismo de depresivo. No me lo he inventado yo, pero no, sí, se lo inventó Jaime Bindel, que es cierto. un escritor, un académico.
Gente que aparentemente en las redes sociales tiene una vida feliz y equilibrada, y en la realidad es todo lo contrario, ¿no? Bueno, y realmente es que yo, o sea, antes de que Jaime hubiera puesto esa definición que me parece muy exacta, de algún modo yo yo veo Eurovisión y te juro que hay una parte de mí como que digo, esto es horrible, es deprimente. Sí, esperaba que dijeras, quiero matar gente, o sea, Eurovisión. Sí, y entonces yo esa gente que está, digo, no sé, yo no me creo que esa felicidad, pero bueno, no sé, a lo mejor soy yo dices esto el día antes de la final de Copa del Athletic Bilbao. Bueno, pero el fútbol es otra cosa. El fútbol es otra cosa. Eso es una cosa seria, con fundamento. 11 tíos en pantalones. No hay negocio detrás, no hay negocio. Eso está lleno de fundamento. Puro altruismo, todo bien. Sí, tío, pero vas a decir que mi hijo se ha vuelto loco del fútbol. Está haciendo que lo odies. O sea, casi viene a colación esta imagen que estamos viendo de fondo con la palabra esa que tanto me gusta, de patriarcada. Sí, muy bien. Sí. La verdad es que es una cosa horrible que nos pasa en este país, ¿no? Pero bueno, en todos. Es el rollo del nacionalismo. Relatos tóxicos. Y además yo lo relaciono también en mi mente con el patriarcado. Es todo junto. Bueno, veo todo junto ahí. Sale, sí. Más frases que he recopilado, ¿no? Citas un refrán que dices que es de la abuela, que me gusta mucho, que es mejor bien aburrido que mal entretenido. Bueno, en realidad se me lo he inventado yo, no es... Pero queda muy bien. ¿Vas a decir otro? No, bueno, hay varios, pero sí. Puedes decir el otro, si quieres también. No, el otro es que me lo dijo Luis, un amigo que decía a su abuela, y me parece, es que de verdad, ¿para qué queremos pensadores habiendo la sabiduría popular, ¿no? Que no se tiene que perder, Decía a su abuela, ese hombre habla mucho y tanta verdad no hay. O sea, y es que o sea, porque es verdad que o lo de por la boca, ¿no? Pero es verdad que la gente que habla mucho es como un globo que se va desinflando, ¿no? Bueno, pero sí, lo de... habría que recopilar todas estas cosas, ¿eh? Sí, para que no se pierdan. Yo creo que eso... al final aunque la tradición oral se haya perdido realmente... Pero bueno, algo queda ahí en las familias, ahí agarrado como garrapatas. Sí, el otro día apunté el concepto artista sin obra. O sea, ese es un artista sin obra, de esta gente que habla mucho, yo voy a hacer esto es mejor y tal, pero que luego nunca hacen nada, ¿no? Artista sin obra. O sea, un charlatán, ¿no? Pero para decirlo de modo. Que eso hay mucho en internet, por eso mismo. Que hablan mucho, pero ¿tú qué has hecho realmente? Aparte, yo a veces... Aparte de comprar followers y cosas de estas. Ya, sí. No, pero la otra que decías, ¿no? Mejor bien... ¿Cómo decías? Mejor bien aburrido que mal entretenido. Sí, o sea, eso sí que también me parece que es muy interesante ahí. Y yo siempre cuento el ejemplo de un experimento que se hace en los años 60, estos primeros experimentos de neurociencia. Es verdad que mi madre ha sido neurocientífica, ahora está jubilada, pero bueno, algo de eso sé. Y se hace un experimento de estos, de los primeros, con electrodos para medir el funcionamiento del cerebro, ¿no? Y entonces lo que se dan cuenta, bueno, pues les van dando a las personas que están ahí en el estudio, les van dando pues distintas actividades, hacer pequeñas operaciones matemáticas, hacer coincidir figuras, etcétera, etcétera. Y cuando luego están midiendo los registros, alguien ahí dice, hostia, pero te das cuenta que tenemos unos picos de actividad cerebral enormes de vez en cuando. ¿Y esto cuándo está pasando? Y dice, pues está pasando entre experimento y experimento que hacemos, cuando no hacen nada, es cuando más funciona el cerebro. O sea, cuando de manera más compleja se dan todas las sinapsis neuronales. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que es muy importante no hacer nada. O sea, es esencial para el ser humano, exactamente, procrastinar, o sea, no hacer nada, o hacer desde la falta de intención, como hacer de algún modo, ¿sabes? Como cuando uno dibuja mientras habla por teléfono, ese tipo de cosas, porque ahí... De manera automática. Bueno, realmente es cuando se da unas conexiones y un estado óptimo de funcionamiento del cerebro, o máximo del cerebro, ¿no? Por eso el ejemplo de Newton, de que está debajo de un árbol y le cae la manzana y entonces descubre la teoría de la... Bueno, no sabemos si eso es así, pero de algún modo es una metáfora de esto. O sea, cuando uno... Y yo no sé si hay más gente así que se dedica a cuestiones creativas o científicas o lo que sea, pero al movimiento de ideas, muchas veces
cuando estás, yo a veces estoy desesperado, digo, no se me ocurre nada, ¿no? Y entonces me desespero y a lo mejor me pongo a hacer, pero ya como sin ninguna esperanza y sin saber muy bien, y de repente, ¡pum!, te sale algo mucho mejor de lo que tú hubieras imaginado, ¿vale? Viene bien esto que comentas ahora, porque te iba a hablar un poco de la metodología de trabajo. ¿Cómo haces? Apuntas ideas, luego las desarrollas, se te ocurre de repente un dibujo y a partir de ahí sale el texto. Aquí podemos ver algunos cómics también. Yo creo que un poco de todo. Es verdad que apuntar ideas, yo creo que toda la gente así que trabajamos pues con las ideas o con las imágenes o lo que sea, o la música o lo que sea, pues es verdad, eso de la inspiración, pues hay veces no tan romántico como esa idea romántica de la inspiración, pero efectivamente en cualquier momento sucede esa chispa y coño, aquí hay un fleco del que tirar, ¿no? Entonces lo apuntas, a veces, y yo tengo miles y miles de cosas, y a veces hay algunas que tú dices, hostia, este fleco tiene más, y entonces tiras y ahora pues haces una viñeta o escribes algo ¿no? O incluso a veces dices, hostia, esto sería buenísimo para una película, pero como yo no hago películas, pues lo dejo ahí apuntado. Son como ideas, como un poco dice David Lynch, ¿no? Como de que es como que el aire, el éter, son todo ideas y no las vemos, pero están ahí y están siempre. Entonces solo hay que entrar en ese estado un poco alterado de conciencia en el que de repente ves algunas y entonces las vas cogiendo. La esfera de las ideas, que está... Bueno, vamos, digo, él lo dice más como ir a pescar, ¿no? Sí, como pensamientos. Un poco, pero sí, también porque son detonantes, por eso digo que es como un fleco del que tiras, ¿no? Pero muchas veces de un fleco te sale el universo entero, o sea que por eso no hay que minusvalorar ninguna idea, ¿no? Bueno, por lo menos a mí yo veo esa potencia, luego de todo eso pues algunas acaban concretándose. Y luego en mi caso, pues de repente confluye que me encarguen una viñeta, un cartel o no sé qué, y yo ahí a veces uso cosas tal, o a veces parto de cero. Y entonces digo, bueno, pues según lo que me hayan encargado, ¿qué se me ocurre en este momento, ¿no? Y eres muy detallista en muchas de las ilustraciones, bueno, la portada mismo y muchas otras que podemos ver dentro, sí. que te tiras ahí un buen rato. Y no lo hago desde el orgullo y la satisfacción, ¿eh? Lo hago con resignación porque es tu estilo, ¿no? Es mi estilo. Es muy pero, característico. Por ejemplo, para que te hagas una idea, en el sitio donde yo curro, en la habitación que tengo en casa, lo único que tengo colgado es un dibujo de Calpurnio, un Atlas, que me dedicó. Y ¿ves? Contrarrestar, ¿no? Bueno, yo a Calpurnio lo admiro como uno de los mayores dibujantes de cómic que ha habido en España y que me da mucha pena que haya muerto. Y ya te digo que admiro mucho justamente de lo que yo carezco, que es de esa capacidad de síntesis. Bueno, pero es tu estilo también, bueno, es pues tu ya está, personalidad, pues se acepta, ¿qué le voy a hacer? Sí. Otra frase que he recopilado que viene muy bien además a la gente que vivís en Madrid, ¿no? Es la libertad como cárcel. Eso lo digo yo. Sí, bueno, está en el libro. Sí. Está en el libro. Pues lo digo, pues sí. Eso es lo que hacemos en Madrid. Toma, con dos cojones. Lo has escrito Venid, tú, si está en el libro, ¿eh? Esto sí, no me he sí. inventado Lo nada. debo de haber escrito yo. Sí, Esto me pasa a mí a menudo. Tú dijiste sí. aquella vez que yo he dicho No, eso. ¿cómo? Que me dijiste. No puede ser, no soy yo. Bueno, también como vengo de Madrid puedo decir, yo no tengo nada que ver con ese libro, ¿sabes? Como nuestra presidenta. Sí, bueno, efectivamente. Digamos que Ayuso expone algo que no es que se lo haya inventado ella, pero en su boca sale ahí de manera prístina, que es esta especie de contradicción, como de fetichización de la palabra libertad cuando no tiene ningún sentido emplearse, ¿no? Porque no se corresponde con su origen real, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que la derecha, incluso ultraderecha, se iba a apropiar de la palabra libertad? Bueno, sí, y hace poco de igualdad, intentar también con lo del rollo catalán y la amnistía, o sea, pero bueno, es que a ellos les da igual, o sea, que ellos pueden vaciar, igual que Israel está bombardeando por los derechos humanos, ¿sabes? Yo qué sé, tío, o sea, es que... Todo se da la vuelta. Sí, bueno, porque eso ya lo hicieron los nazis, o sea, ponía el trabajo Sara libre, ¿no? Cierto. O sea, yo muchas veces veo que entre la Iglesia Católica como primera gran multinacional de la historia y los nazis un poco definieron nuestro mundo actual, sí.
De ahí que haya grandes películas que mezclan a Jesucristo con Dios la manda, iconografía nazi. con esvástica. Grandes películas de Bueno. serie B y de serie Z que deberían ser reivindicadas como patrimonio De universal. hecho, hay un collage muy guapo de Herfield, el fotomontajista este de la época alemana, que es un Cristo en una esvástica, o sea, como crucificado. O sea, la imagen te vuelve un poco loco, sí. Esto igual tampoco te acuerdas, el fin de la curiosidad, pero a mí me dice mucho esta palabra. Sí, esta eso frase. a veces me da esa sensación. También quizá porque hay una cosa que también pasa con el tema este digital, y es que y esto también viene avalado por estudios científicos, o sea, el exceso de opciones hace que los seres humanos elijamos mal, ¿vale? Un exceso de opciones entre las que elegir El menú de Netflix, por ejemplo. o el Tinder, por ejemplo, ¿vale? O sea, eso, claro, yo hago pero vamos, o sea, ha habido estudios científicos publicados en las revistas Science y Nature, que son las grandes, hablando de eso. Y algo de eso pasa actualmente. Por ejemplo, yo siempre he amado, o sea, me encanta la música y siempre he escuchado música y tal. Pues desde el momento en que tengo todo para escucharlo, no sé por qué, pero he empezado a estar en silencio No sabes qué coger. muchísimo. Porque me abruma tanto que me achico y digo, pues no oigo nada. Porque no soy capaz de elegir. O sea, con Por eso el algoritmo elige por ti. bueno, por eso yo apago el aparato y ahí no suena nada, pero claro, también me da tristeza, porque digo, yo pongo el ejemplo, por ejemplo, con lo del Tinder y contrapongo un poco el ejemplo de lo que yo llamo síndrome de campamento, que no sé si os habrá pasado, que es como cuando de chaval te ibas de campamento y entonces llegabas el primer día y te pones a ver a los chicos, las chicas, y dices, bueno, está bien, no sé qué, tal, ¿no? Pero bueno, ya el tercer día decía, oye, esa chavala de ahí, en mi caso, ¿no? Oye, parece. Y el sexto día estabas ahí enamoradísimo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque a lo mejor no tienes un infinito donde elegir. Tienes primero el trato humano y luego tienes una cantidad asimilable. Asimilable. No, pero no lo veáis. No es términos con un ánimo poco chungo. material. Yo era niño, yo era puro candor. Pero siendo niño te tenía que gustar la monitora, no la chavala que estaba por ahí. Yo es que era más candoroso todavía que eso. Yo estaba empanado. Pero lo digo como una cosa que creo que todos hemos vivido, que es esa especie de que cuando estás en un pequeño círculo, pues al final se empiezan a generar afinidades reales, ¿vale? Poco a poco, que son el tipo de afinidades y afectos que generamos los seres humanos. El tener una especie de muestrario infinito, además completamente deshumanizado, ¿vale? Eso no nos ayuda en nada. O sea, a lo mejor sirve para apañar una noche ahí, yo qué sé, pero no es... digamos que no es la solución a la sociabilidad. Igual que Facebook no es la alternativa a tener amigos. Yo veo diferencia entre el Tinder y el menú de Netflix, me parece muy diferente. ¿Sí, o no? El tema, yo sí. Bueno, pero ambas no son es lo abrumadores. No es lo mismo. Supongo, no lo sé. Bueno. El menú de Netflix es más complicado, bastante El más. menú de Netflix es horrible, para empezar, porque es todo igual. Pero luego eso, porque es infinitas cosas que todas dicen, bueno, pues sí, pero no, pero tampoco me llaman. O sea, a mí, por lo menos. Bueno, esto es lo que aquí apuntabas también en una de tus frases: opulencia digital, indigencia cultural. Sí, es que la opulencia digital. Pero es que creo que esto es un problema que no es caprichoso, es estructural. O sea, por ejemplo, Iván Illich, que es un pensador muy importante del siglo XX, decía, porque él es de los primeros en darse cuenta de que los seres humanos creamos instituciones y a partir de cierta dimensión, por ejemplo, una institución para cuidar la salud, pues a partir de cierta dimensión esa institución genera más problemas que los que resuelve, ¿vale? O sea, tiene que ver con la escala. Él hablaba, por ejemplo, un ejemplo de morfología muy sencillo, ¿no? Decía, un ratón tiene un esqueleto que le permite ser un ser vivo, funcionar en esta escala. Si tú ahora sobreescalas un ratón al tamaño de un elefante, ese mismo esqueleto ya no sostiene al ratón, ¿vale? Necesitarías un esqueleto con otra estructura, como la que tiene un elefante. Bueno, pues él decía que las sociedades humanas tienen una escala también. Y cuando tú las sobredimensionas, de algún modo ya estás sobrepasando el umbral que los humanos somos capaces de gestionar,
¿vale? Sobre esto se podría hablar mucho, largo y tendido, pero creo que algo de eso recorre mucho de lo que nos pasa a día de hoy en esta especie de exceso de aparente opulencia, ¿no? Un exceso de cosas es equivalente a una gran carencia de cosas, ¿sabes? O sea que parecería lo contrario y no. Y por eso los ricos son tan desgraciados y gente tan poco interesante. Los ricos también lloran, sí. ¿Qué se dice? Bueno, aquí estamos viendo algunas imágenes. Hay un poco de todo, como veis. Sí, bueno, a la hora de resignificar algunas imágenes, ¿cómo te lo planteaste? Porque has cogido igual una portada de un libro que era otra cosa y luego tú le has planteado algún texto, ¿no? Y cosas así. Dices de cosas mías. Sí, ¿no? Dentro del... Bueno, yo juego porque al fin y al cabo son todo elementos y esto es como una especie de collage que hago yo tratando de pasármelo bien yo haciéndolo, pero a la vez tratando de... Sí, pero hay un planteamiento de dar una unidad a toda esa selección de imágenes. Sí, y hay una búsqueda siempre de que no es azaroso. O sea, si yo paso mucho tiempo y lo disfruto mucho en tratar de que todo es como soltar un montón de cosas, pero tratar de que todas acaben cayendo en el sitio más adecuado posible, ¿no? Ese es el trabajo un poco de diseño, ¿no? Y de edición del libro. Pero bueno, al final es verdad que es un bombardeo de un montón, porque yo me veo incapaz digamos, de articular una gran idea, una idea grandiosa. Yo no soy incapaz, pero sí soy capaz de hacer muchas pequeñas ideas que a lo mejor sirven para algo, ¿sabes? O dicen algo interesante, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, a mí esta cosa un poco, el espíritu del fanzine, de tampoco darle muchas vueltas y de fiarte de tu instinto, me parece que sigue siendo muy, muy confiable, vamos. ¿Y te consideras humorista gráfico o cómo te definirías? No sé, ¿Dibujante, ilustrador? Dibujante. Yo creo que dibujante es lo más abierto y para mí, claro. Incluso yo incluyo la escritura en el dibujo, ¿no? Porque es un grafismo. O sea que, bueno, toda la combinación de esos dos elementos. Sí, porque no tienes una tipografía, ¿no? Lo escribes tú todo a mano, ¿no? Sí, yo lo hago todo. Lo rotulas todo... Sí, no sé si o por vago, de que no quiero... Bueno, volvemos a que creo que es tu estilo, ¿no? Sí, será eso. Sí, pero... No, pero por ejemplo, es verdad que ahora toda la gente cuando doy talleres y tal, pues la gente más joven y tal, está todo el mundo digitalizado. Con su propia tipografía, tal, y es cierto que a veces da cierta frialdad a algunos dibujos. Es que a mí ya me pasó, fijaros con David Sánchez, que yo le admiro mucho y me gusta mucho su trabajo y tal, pero él es el primero al que yo vi trabajar así con la tableta y tal, y recuerdo que estaba un día en su casa porque él me la estuvo enseñando y me enseñaba trucos, y yo de repente digo, oye David, ¿ese dibujo de ahí en la pared es tuyo? Y dice, sí, y era un dibujo ahí como hecho, y digo, hostia, tío, qué bonito, David. Claro, porque... Y mira que David dibuja de te cagas y sus historias son geniales, pero es verdad que hay un punto, porque claro, es que estas herramientas son como el autotune también. O sea, que son un autotune del dibujo. O sea, tú le puedes calibrar. El otro día mi hermano tenía y me enseñaba cómo te corrige la línea. Eso es, no sé si lo habéis probado, pero eso para un dibujante es un poco inquietante. O sea, yo soy consciente de que tengo un temblor al dibujar. Bueno, es que de hecho hay veces en el error o en el fallo es donde surge la magia, muchas veces. Eso, ¿no? por ejemplo, en el cine, y tú que sabes mucho de cine, eso es que el error o el accidente ha sido fundamental. Grandes películas de culto de serie Z, de serie B, que tienen de repente una secuencia maravillosa y que a veces es fruto de una casualidad. Pero incluso sin irte a la serie Z, o sea, de películas muy conocidas que de repente iban a rodar tal escena, pero es que estaba lloviendo, entonces tuvieron que cambiar la escena por completo, entonces suspendieron esta parte tal, y de repente la mejor escena de la peli es la que salió. Sí. Hostia. Y eso, claro, tú piensas ahora, por ejemplo, el cine este de animado en 3D, ¿vale? Es un cine en el que se está en control absoluto del resultado, o sea, no hay lugar al accidente en ningún eslabón de la cadena. Entonces eso también es un poco un empobrecimiento. Eso mismo lo dice gente, musicólogos y tal, con la música. Cuando tú tienes a gente tocando, el ritmo oscila. El ritmo nunca es un martillo pilón, ¿vale? Ahora, si tú haces música electrónica con una base maquinal, de máquina, ese ritmo es perfecto. ¿Y
puede estar muy bien, a lo mejor para algunos temas un ritmo perfecto, pero no es nada orgánico ni propio de la música. O sea, cuando tú tocas y yo tocando con amigos, aunque somos muy malos o lo que sea, pero tú ves que el tiempo se estira, se encoge, momentos de tensión, sube, baja. O sea, es elástico, es orgánico, no hay una base mecánica, ¿no? Sí, pero un dibujante tan personal como Richard Corben, por ejemplo, que hay gente que opina que dibuja mal, incluso. Sí, bueno, porque depende de los cánones, pero que tiene un estilo de dibujo que precisamente ese estilo libre y esa libertad creativa y esa manera es lo que hace que sea único e irrepetible, ¿no? Totalmente, pero bueno, y tantos dibujantes, ¿no? O sea que, bueno, por eso a mí me da miedo. O sea, ya no las inteligencias artificiales ya que te lo hacen, ¿no? Y que sustituyen a los dibujantes, pero bueno, estas herramientas que un poco te pueden ayudar mucho porque agilizan el trabajo, pero también a lo mejor por debajo también están modificando cosas más profundas de lo que estás haciendo. Se puede tender a una homogenización también, ¿no? Perfectamente. Por ejemplo, has inventado el cine de animación, las series de animación. Yo veo que hay como dos estilos claros, que es el estilo Pixar. Sí. Que son todas iguales, o pretenden serlo, y se nota precisamente quién tiene más dinero y quién no. Y ahora estamos hartándonos de memes precisamente realizados por inteligencia artificial que copian la estética de Pixar. Y luego están en cambio un montón de series que muchas funcionan muy bien, Adult Swim y demás, que son un estilo de dibujo todo lo contrario, que se sale totalmente y que está gustando mucho a la chavalada, curiosamente. Bueno, claro, llama más, sí, a nosotros también, de ahí su triunfo, que son para grandes y para pequeños. Exactamente. Pero que se salen totalmente precisamente de ese esquema de perfección y demás. A mí es que sí, eso a mí es como eficaz, está bien, pero es verdad que le falta un poquito de alma, ¿no? No sé. Vamos a tener que ir acabando. No sé si hay alguna preguntita. Da para una o dos preguntitas entre el amado público. ¿Alguien se anima a preguntar algo? Javier, no me puedo creer que tengas una pregunta. No me lo puedo creer. No, pues, no, muchas gracias por preguntar. Tu trabajo es principalmente ilustraciones, sí, pero ¿te has planteado alguna vez hacer algún cómic, o sea, completo, así, aunque sea como una recopilación de pequeñas historias en vez de hacer un cómic largo del tirón? Hice uno largo, así hace unos años, que se llama Lo que me está pasando, así un poco como por el tiempo del 15M y tal. Sí. Y es verdad que no, porque de hecho yo le tengo mucho respeto a los dibujantes de cómic, porque hacer un cómic me parece la cosa más... no sé, requiere una vocación y un tesón que me parece admirable. A mí me cuesta, yo soy más disperso, pero sí me gustaría hacerlo a raíz de este libro y sobre todo de uno que vamos a sacar con Astiberri a finales de este mes, que se llama Ecotopías, que hemos hecho con varias gente. Y yo ahí cada uno hemos hecho una pequeña historia. He hecho una de 12 páginas, hay quien ha hecho de 8, de 10, de tal. Y la verdad es que joder, yo soy súper lector del cómic, o sea que realmente me apetece mucho. Lo único que me da miedo es eso, porque yo admiro, supongo que por eso Paco Roca no está todo el día en pijama y tal, porque es que requiere... Yo también, o sea, pero eso es mentira, el que no está todo el día en pijama. Vaya, un mito que se me cae. Pues yo sí estoy en pijama, Si no está casi en casa, o sea, sí, pero coño, si tendrá que dibujar, o sea, quiero decir que yo admiro un montón pues eso, esa... no sé, esa paciencia infinita que hay que tener, pero claro, al final el premio es la capacidad de contar una historia que te atrape, que sea fascinante y que, bueno, pues eso, llevar al lector a otro sitio. Y como yo lo he disfrutado tanto leyendo cómics de otros, realmente es algo que me gustaría hacer alguna vez. Por lo menos decir, joder, he hecho un buen álbum, ya está, me puedo morir tranquilo, ya he dejado mi granito en el mundo del cómic, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que la gente lo que quiere es que firmes. Bueno, pues, que firmes y que firmes. Que la gente le gusta escuchar, pero sobre todo les gusta que firmen los libros. Y sudar, ver al dibujante ahí pasando mal. Es el único momento en el que ven algo analógico. Ya es que es complicado ya ver. Sí. Por ejemplo, a la hora de hacer exposiciones, cada vez más complicado el que haya algo
analógico. Sí, ¿no? Porque todo es como reproducciones. Sí, puede haber un apartado bocetos y tal, que te pasan ahí 2 hojas de cuaderno. Incluso dentro del cómic. Sí, sí, claro. Ya del arte contemporáneo que sea. Sí. Claro, es complicado. Yo veo que ahí la gente, no sé, y hay que ver cómo luego de repente la energía empieza a menguar, toda esa gente va a tener que volver a pasarse a los plastidecor y todo eso. Bueno, yo creo que el futuro es de la artesanía, ¿eh? Yo creo que va por ahí y del objeto. Se va a volver ahí, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, ahora un ejemplo de páginas de cómic. Sí, estas son de mi cómic de Ecotopías. Bueno, pues ahí se intenta. Es una primicia esto. Sí, la verdad que yo os lo recomiendo y tiene mucho que ver, y con esto ya dejo de vender el libro, vendo el otro, no. Pero como has empezado, Borja, por lo de simplemente explicar este título porque tiene mucho que ver con el de Ecotopías. Cuando hablamos cerramos el círculo. Cerramos el círculo. Cuando hablamos de imaginar un futuro posible en el que desear vivir, estas 2 palabras, que sea posible y que sea deseable, es lo que marca un poco de lo que estamos hablando. Es decir, cuando hablamos de que sea posible, hablamos de que sea materialmente posible, biofísicamente posible, ¿vale? Es decir, que si imaginamos un futuro en el que vamos todos en platillo volante, pues eso ya sabemos que no hay energía para eso, con lo cual eso ya entra dentro del campo de la fantasía, pero no de lo posible, ¿vale? Y cuando hablamos de que sea deseable, y es con la idea con la que hemos hecho estas historias en Ecotopías, es que sea deseable en el sentido de que sea un futuro en el que se tiene en cuenta la dignidad humana, ¿vale? Por eso es una utopía, por eso es una ecotopía, ¿no? Es una utopía que además tiene en cuenta que las utopías originarias no lo tenían porque no habíamos llegado a los límites del planeta, tiene en cuenta también los límites planetarios, ¿no? Entonces, y por eso en el libro de Ecotopías, para confeccionarlo, tuvimos el apoyo de Greenpeace y de una serie de expertos en energía, en ecología, etcétera, que nos dieron un poco esa base para hacer esa combinación, ¿no? De que fuera posible y deseable. Pues bueno, vamos a dejarlo aquí con este mensaje más optimista de cómo ha empezado la charla. Yo soy muy esperanzado. O sea, te quiero decir que lo que pasa es que Bueno, yo tengo la teoría que la gente que solemos hablar más desde un aparente pesimismo, desde la crítica, en el fondo somos los más disfrutones. Es posible. Pero bueno. Yo en ecologistas conozco a gente